¿Alguna vez has sentido que tu sueldo se va en pagar servicios y aún así terminas endeudado? Esto le pasa a miles de personas cada mes. No es que gasten de más, es que pagan en desorden, sin distinguir qué es urgente y qué puede esperar. Ese caos financiero hace que se use la tarjeta para cubrir lo básico o se pida prestado solo para llegar a fin de mes. En este vídeo, Educa tu billetera te enseñará a organizar tus pagos en orden de urgencia, una técnica práctica y sencilla que puede evitarte muchas deudas. Aprenderás a clasificar tus gastos, tomar decisiones más conscientes y dejar de vivir al límite cada quincena. Si estás cansado de que el dinero no rinda, este contenido es para ti. Suscríbete a Educa tu billetera y descubre cómo usar tu dinero de forma inteligente, sin fórmulas complicadas ni promesas vacías. Número 1. ¿Por qué te endeudas por pagar servicios? Muchas personas llegan a mitad de mes sin dinero, no porque estén gastando en lujos o en cosas innecesarias, sino simplemente por intentar cumplir con todos los pagos de sus servicios apenas reciben su sueldo. Luz, agua, internet, teléfono, renta, transporte, comida, todos se pagan de golpe, sin un orden claro. El problema es que esa estrategia, aunque parezca responsable, en realidad puede ser el origen de una deuda innecesaria. Una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en varios países de América Latina, mostró que cerca del 50% de los hogares recurren al crédito informal o tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos del hogar. Es decir, no se endeudan por cosas extraordinarias, sino por lo cotidiano. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en la falta de planificación y priorización financiera. Cuando una persona no clasifica sus pagos en niveles de urgencia, tiende a distribuir su dinero de forma emocional o automática. Paga todo lo que recuerda, sin evaluar si realmente era el mejor momento o si podía esperar algunos días. Este desorden genera un vacío financiero casi inmediato, lo que obliga a cubrir el resto del mes con tarjetas de crédito, préstamos o directamente atrasarse en otros pagos, generando recargos, intereses y estrés. Además, hay que considerar el impacto del efecto calendario. Según estudios de comportamiento financiero, las personas toman decisiones económicas diferentes justo después de recibir su salario. Durante los primeros días suelen sentirse más seguros y por eso pagan más sin cuestionar. El problema llega cuando ese impulso inicial agota los recursos y los compromisos importantes que no eran inmediatos, como el transporte diario, la comida o incluso una reparación urgente. Ya no tienen de dónde salir. Otro factor que agrava la situación es el uso del crédito para lo esencial. Aunque parezca útil en el momento, utilizar una tarjeta para pagar el gas o la luz puede llevar a un ciclo de endeudamiento. El Banco Mundial advierte que usar crédito para cubrir necesidades básicas es una señal clara de vulnerabilidad financiera. Significa que el presupuesto mensual no está cumpliendo su función principal, cubrir lo esencial sin depender de recursos externos. La deuda en sí no es mala si está controlada y planificada. Pero endeudarse sin estrategia, solo para pagar servicios básicos, es una señal de que algo está fallando en la organización del dinero. Por eso es tan importante aprender a ordenar los pagos por urgencia. No todos los gastos deben salir de inmediato. Entender qué es vital, qué es necesario y qué puede esperar es el primer paso para dejar de endeudarse cada mes. No se trata de ganar más, sino de usar mejor lo que se tiene. Y eso comienza con un cambio de enfoque. Número 2. ¿Qué es pagar en orden de urgencia? Cuando hablamos de pagar en orden de urgencia, nos referimos a una estrategia sencilla pero poderosa que consiste en organizar tus gastos según su nivel de importancia y consecuencias si no se pagan a tiempo. Esta técnica permite usar el dinero de forma más inteligente, sobre todo en contextos donde el ingreso no alcanza para cubrir todo al mismo tiempo. La mayoría de las personas paga de forma reactiva. Apenas reciben el sueldo, comienzan a cubrir todas las facturas sin un plan claro. Pero no todos los pagos tienen la misma urgencia, y entender esa diferencia puede marcar la diferencia entre un mes estable y uno lleno de deudas. El orden de urgencia propone dividir los gastos en 3 niveles. Gastos vitales.
Son los pagos que, si no se hacen a tiempo, pueden generar consecuencias graves o poner en riesgo la salud, la seguridad o la estabilidad del hogar. Aquí entran la renta, la electricidad, el agua, la comida básica o medicamentos. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el acceso estable a estos servicios es considerado un derecho mínimo para la calidad de vida, y perderlos puede llevar a situaciones de vulnerabilidad. Por eso deben ser tu primera prioridad. Gastos necesarios. Estos gastos también son importantes, pero no tienen un impacto inmediato si se retrasan por unos días. Por ejemplo, el internet, el transporte, el pago del celular o las mensualidades escolares. Son compromisos que forman parte de tu día a día, pero puedes moverlos algunos días sin afectar gravemente tu rutina. Lo importante es tener un control claro de sus fechas y no ignorarlos, solo organizarlos con más flexibilidad. Gastos postergables. En este nivel están los pagos que no generan ninguna consecuencia real si se retrasan o incluso si se eliminan temporalmente. Por ejemplo, suscripciones a plataformas de streaming, membresías de entretenimiento, pedidos de comida a domicilio o servicios extra que no son esenciales. En momentos de apuro financiero, estos deben pasar al último lugar o incluso suspenderse. ¿Por qué este enfoque es tan efectivo? Porque te obliga a tomar decisiones más conscientes y no emocionales. En lugar de sentir la presión de pagar todo de una vez, puedes establecer un orden lógico que protege tus necesidades básicas primero y te da margen de maniobra con el resto. Además, reduce el estrés de tener que endeudarte para cubrir lo esencial, ya que priorizas lo que realmente importa. El método también te permite negociar mejor. Por ejemplo, si sabes que un servicio postergable no se pagará este mes, puedes buscar pausarlo, cancelar temporalmente la suscripción o pedir una prórroga. Esa decisión no solo alivia tu presupuesto, sino que te da la sensación de control, algo fundamental en la salud financiera. En resumen, pagar en orden de urgencia es una forma estructurada de enfrentar tus pagos sin sentirte abrumado. No necesitas ganar más dinero, solo necesitas saber qué pagar primero, qué puede esperar y qué puedes eliminar. Esa claridad es el primer paso para salir del ciclo de deudas. Número 3. ¿Cómo aplicar esta estrategia en tu mes? Ahora que ya conoces qué significa pagar en orden de urgencia, el siguiente paso es aplicarlo de manera práctica en tu vida diaria. Tener la teoría es útil, pero solo cuando la conviertes en acción es que comienzas a ver resultados reales en tu bolsillo. Organizar tus pagos mensuales con esta estrategia no requiere ser experto en finanzas, pero sí tomar decisiones conscientes y seguir un sistema claro. El primer paso es mapear todos tus pagos del mes. Esto significa anotar en una hoja o aplicación cada uno de tus gastos fijos. No solo los montos, sino también las fechas de vencimiento. Incluye servicios, renta, alimentación, transporte, deudas, suscripciones y cualquier otro compromiso que tengas. Tener todo frente a ti te permite visualizar la carga completa y evitar sorpresas a mitad de mes. Una vez que tengas tu lista, el segundo paso es clasificar cada gasto según su nivel de urgencia: vital, necesario o postergable. Por ejemplo, si pagas la renta el 5, el agua el 10 y Netflix el 20, ya sabes que la renta va primero, el agua es vital también, y Netflix, si no alcanza, puede esperar o cancelarse. Esta clasificación no es rígida ni igual para todos. Cada persona debe adaptarla a su realidad, pero siempre priorizando lo que tiene impacto directo en su bienestar. El tercer paso es alinear esta clasificación con el calendario de tus ingresos. Si cobras quincenalmente, por ejemplo, puedes distribuir tus pagos en 2 bloques. En la primera quincena cubre todos los gastos vitales. En la segunda, paga lo necesario y evalúa si puedes asumir alguno de los postergables. Este método evita que te quedes sin dinero a los pocos días de cobrar y te permite tener un colchón durante el resto del mes. Una estrategia recomendada por especialistas en educación financiera como Dave Ramsey y el programa Presupuesto Base Cero es darle a cada peso una función antes de gastarlo. Eso significa que no debes pagar lo que se te cruce,
sino que cada gasto debe tener su lugar y su momento. El objetivo es que nada se pague a ciegas y que evites usar crédito para lo que no lo merece. Además, es importante monitorear tus pagos a lo largo del mes. Un error común es hacer el plan, pero no volver a revisarlo. Dedica unos minutos cada semana a checar qué ya se pagó, qué está por vencer y si necesitas hacer ajustes. Esa revisión constante es clave para mantener el control. Por último, si un mes estás corto de dinero, no sacrifiques los gastos vitales. Es mejor dejar sin pagar una suscripción o posponer una compra no esencial que arriesgar tu estabilidad eléctrica, alimentaria o habitacional. En resumen, aplicar esta estrategia no es complicado, pero sí requiere orden, constancia y compromiso contigo mismo. Dividir tus pagos por urgencia, ajustarlos a tus fechas de ingreso y hacer un seguimiento semanal son acciones simples que pueden ayudarte a romper con el ciclo de deudas y vivir con más tranquilidad financiera. Número 4. Errores comunes que te hacen endeudar más. Aunque muchas personas intentan llevar sus finanzas con responsabilidad, hay ciertos errores comunes que terminan generando más deudas, especialmente cuando se trata de pagar servicios y gastos mensuales. Identificar estos errores es fundamental para evitarlos y comenzar a tomar decisiones financieras más inteligentes. El primer error, y el más frecuente, es pagar lo no urgente con tarjeta de crédito, mientras se deja para después lo esencial. Por ejemplo, algunas personas pagan una suscripción de entretenimiento o hacen compras en línea apenas reciben el sueldo, y luego, cuando llega el recibo de la luz o el agua, ya no tienen dinero disponible. En ese momento recurren al crédito para cubrir el gasto básico, pero ya con intereses y riesgo de sobreendeudamiento. Esto crea un ciclo en el que el crédito se vuelve una herramienta de emergencia, en lugar de una opción estratégica. El problema, como indican diversos informes del Banco Mundial, es que usar crédito para cubrir necesidades básicas es una señal clara de desorden financiero. Otro error común es no tener un fondo mínimo de emergencia. Muchas personas viven al día y no separan ni una pequeña cantidad de dinero para imprevistos. Como consecuencia, cualquier gasto inesperado, como una avería en el hogar, un medicamento o un aumento en la factura del gas, puede desestabilizar por completo el presupuesto. No hace falta tener grandes sumas ahorradas. Guardar el 5 o 10% del ingreso cada mes puede con el tiempo formar un colchón que ayude a cubrir necesidades urgentes sin endeudarse. Un tercer error es pensar que todos los pagos tienen la misma prioridad. Este enfoque lleva a decisiones impulsivas, como pagar todo apenas entra el dinero, sin analizar qué puede esperar unos días o qué se puede posponer sin consecuencias. Como resultado, muchas personas se quedan sin dinero en la primera semana del mes y se ven forzadas a recurrir al crédito o a dejar de pagar lo realmente importante. Esta falta de priorización es uno de los principales factores que conducen al endeudamiento innecesario. También es un error no registrar ni revisar los gastos de forma constante. Según estudios de comportamiento financiero, las personas que anotan sus gastos y los revisan con frecuencia tienden a tener menos deudas y mayor control sobre su dinero. No se trata de controlar cada centavo, sino de tener claridad sobre qué se está pagando, cuándo y con qué impacto. Esa información permite anticiparse y tomar decisiones más acertadas. Finalmente, muchas personas caen en el error de ver el crédito como una extensión del salario. Pero el crédito no es dinero extra, es una deuda futura con intereses. Usarlo de forma desordenada para cubrir el día a día es una de las causas principales del sobreendeudamiento en América Latina, según datos de la CEPAL. En resumen, evitar estos errores comienza con un cambio de mentalidad, dejar de actuar por impulso y empezar a usar el dinero con intención. Saber qué se paga primero, entender qué puede esperar y tener un pequeño respaldo económico son pasos sencillos que pueden marcar una gran diferencia en tus finanzas personales. Número 5. Herramientas y hábitos para mantener tu orden financiero. Saber organizar tus pagos por orden de urgencia es un gran paso. Pero para que esa organización funcione a largo plazo, necesitas crear hábitos financieros saludables y apoyarte en herramientas que faciliten el proceso.
La clave no está solo en hacer un buen plan una vez, sino en mantenerlo mes tras mes con constancia y simplicidad. El primer hábito clave es llevar un registro claro de tus gastos e ingresos. Puede ser en una libreta, en una hoja de cálculo o en una aplicación. Lo importante es que, al menos una vez por semana, dediques unos minutos a revisar cuánto has ganado, qué has pagado y qué sigue pendiente. Esta práctica te ayuda a anticiparte a problemas, tomar decisiones más acertadas y mantener la mente tranquila. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las personas que registran sus gastos con frecuencia tienen mayor control y menos estrés financiero. Para hacerlo más fácil, puedes usar aplicaciones de finanzas personales como Fintonic, Monefy, Money Manager o Mobix. Estas apps permiten categorizar tus gastos, establecer alertas de vencimiento y ver gráficos que muestran en qué estás gastando más. Si prefieres lo manual, una hoja de cálculo sencilla en Google Sheets también es suficiente. De hecho, muchos expertos en finanzas personales recomiendan comenzar con plantillas simples para que el hábito no se vuelva abrumador. El segundo hábito es establecer un chequeo financiero semanal. Por ejemplo, cada domingo por la noche puedes revisar tu presupuesto, ver si hubo algún gasto inesperado y planear los pagos de la semana siguiente. Esta rutina de apenas 10 minutos evita que tomes decisiones impulsivas y te permite mantener el control sin complicaciones. Otro hábito muy útil es programar recordatorios o alertas en tu celular para las fechas de pago. Es común olvidar un servicio o una cuota y terminar pagando intereses por descuido. Con solo activar una alerta recurrente en tu calendario o en una app, puedes evitar estos errores sin esfuerzo. También es recomendable tener un pequeño fondo de seguridad mensual, aunque sea modesto. Separar el 5 o 10% de tu ingreso para emergencias te da mayor estabilidad. No se trata de ahorrar grandes cantidades de golpe, sino de generar un hábito constante. Ese dinero puede ayudarte a cubrir un servicio que subió de precio inesperadamente o a evitar el uso del crédito cuando algo se desajusta. Por último, mantén una actitud flexible y de mejora continua. No se trata de hacerlo perfecto, sino de estar dispuesto a revisar, ajustar y aprender. Si un mes no lograste pagar todo en orden, no te castigues. Analiza qué falló, qué puedes mejorar y vuelve a intentarlo. La educación financiera es un proceso, no una competencia. En resumen, combinar herramientas simples con pequeños hábitos como registrar, revisar y anticipar puede marcar una gran diferencia en tu tranquilidad financiera. Un buen plan sin seguimiento se queda en el papel. Pero con disciplina, claridad y constancia, puedes mantener tus pagos en orden sin volver a caer en deudas innecesarias. Como has visto en este vídeo, endeudarse no siempre es resultado de gastar en exceso, sino de no tener una estrategia clara para organizar tus pagos. Aprender a priorizar lo vital, distinguir lo necesario y dejar para después lo postergable puede ser el cambio que necesitas para salir del ciclo de deudas y recuperar el control de tu dinero. No se trata de fórmulas mágicas ni de recortar todo lo que te gusta. Se trata de tomar decisiones financieras más conscientes, apoyarte en hábitos simples y usar herramientas que te faciliten el camino. Recuerda, el orden reduce el estrés, mejora tu relación con el dinero y te permite vivir con más tranquilidad financiera. Y lo mejor es que no necesitas ganar más para lograrlo, solo aprender a usar mejor lo que ya tienes. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal de Educa tu Billetera. Aquí encontrarás tips prácticos, estrategias fáciles y herramientas reales para transformar tu forma de manejar el dinero. Porque aprender a usar bien tu dinero no es un lujo, es una necesidad.